El orador que tenemos para esta mañana es un predicador muy conocido, un profesor en la Universidad de Andrews. Me estoy refiriendo al doctor Ricardo Norton. Él ha contribuido bastante, ha colaborado bastante en los últimos 3 años con la obra hispana aquí en nuestra asociación, y consideramos apropiado invitarle a él para que él exponga la palabra a nosotros en esta mañana. Así que felices estamos de tener con nosotros al pastor, el doctor Ricardo Norton. Mantengamos la reverencia posible para que así podamos disfrutar de este lindo mensaje. Pastor Huerta, gracias por la oportunidad de compartir con este grupo selecto de miembros de esta bella parte del país. Yo trabajo para la Universidad de Andrews y los estudiantes de Andrews han corrido un eslogan, un rumor, y el rumor dice que en este país hay 2 tipos de pastores: los que trabajan en California y los que les gustaría trabajar en California. Así que se imaginarán. Y yo aprecio mucho California. Trabajé de pastor unos 20 y pico de años en el sur de California, y mis 2 hijos nacieron en California, así que son de allá. Ahora, estuve notando a los hijos del pastor Huerta, y por la apariencia anatómica de ellos, yo diría que los genes del pastor son fuertes, ¿no es cierto? ¿Cómo se parecen los chicos y músicos maravillosos? Bueno, mis queridos hermanos, ustedes tienen un lema maravilloso: ventanas de esperanza, y un texto excelente de estudio, Mateo 25, el juicio de las naciones. Cuando venga el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesús, en su trono de gloria con todos sus santos ángeles, dice que va a haber una obra de juicio. Por eso se llama el juicio de las naciones. Y va a separar, dice, a la población. Uno lo va a poner a la derecha y los otros van a ir a la izquierda, ¿no es cierto? Bueno, recuerden que es una metáfora, porque nosotros sabemos que cuando Jesús venga, los que estamos bien con Él, y yo espero estar ahí en ese grupo, vamos a ser arrebatados. Pero en fin, la parábola es una parábola, o es una metáfora, perdón, es una metáfora, porque es una realidad. Va a haber un juicio cuando Jesús venga. Pero estaba mencionada en un contexto de agrario, donde predominaba la agricultura y la ganadería. Era una sociedad agraria. Y ustedes saben que cuando usted cría, o las personas que saben de ganadería, cuando crían a cabritos y ovejas, tienen que hacer una separación en los dos. Una sociedad agraria. Y es más, la iglesia cristiana nació en una sociedad agraria. Por esa razón nosotros tenemos el culto divino al mediodía, que en realidad no debiera ser al mediodía, porque ya para el mediodía la gente está con hambre y quiere ir a comer. Pero el culto se crió al mediodía porque antes de ir al culto había que alimentar las gallinas, había que ordeñar las vacas y había que hacer una serie de trabajos de agricultura en la casa o en la finca. Y ahora Jesús, hablándole a gente agricultora, Él dice: los va a separar como el pastor separa a las ovejas de los machos cabríos. Y déjenme decirles, en aquella época, ser pastor de ovejas era como ser hoy día doctor. Era una profesión de alto renombre. Los doctores, o las 2 profesiones con menos renombre en los días de Jesús, ¿saben cuál era? La de peluquero y la de doctor.
porque tenían que lidiar a veces con insectos en la cabeza. Recuerdan que era una época que no habían shampoos como hoy día tenemos, Head and Shoulders, shampoos que matan insectos de los animales y de los seres humanos. No había nada de eso. Así que los doctores y los peluqueros tenían que lidiar con cosas que no eran aceptables. Por eso la profesión de más renombre en los días de Jesús era la de ser pastor. La de ser pastor. Y yo pienso que siendo pastor hoy día debiera ser una de las de más renombre, ¿no es cierto? Y es una linda profesión el ser pastor. Yo tengo ya más de 40 años de ser pastor y nunca me he arrepentido del llamamiento que Dios me dio. Así que los pastores en aquella época, en los días de Jesús, lo que hacían era que separaban a las ovejas de los cabritos. ¿Y saben por qué razón? Porque cuando se envía o se mete al potrero a los cabritos primero, los cabritos barren con todo. Barren con todo. Ustedes miran las cabras, los cabritos tienen los labios, es un músculo potente, y cuando comen césped, cuando comen el zacate, cuando comen el pasto, dejan pura tierra. Entonces, sabiendo eso, los pastores lo que hacían era que cuando abrían el potrero enviaban primero a las ovejas, porque las ovejas para comer son más decentes, dejan algo de pasto. Y eso me recuerda cuando yo era pequeño, porque cuando yo era pequeño, al igual que ahora, comía mucho. Lo que pasa es que hoy día, antes yo comía y no engordaba. Hoy día con solo ver la comida engordo. Así que yo lucho terriblemente. Yo miro que está la comida y me dan ganas, pero digo, no, Ricardo, ya he tenido que subir en los últimos 3, 4 años 2, 3 medidas de pantalón. Y yo dije, ya no voy a comprar más pantalones nuevos. Pero cuando yo era pequeño, yo comía. Y era tanto lo que comía que el plato, cuando quedaba un poquito de migajas o si había el caldito del frijol que quedaba, lo agarraba el plato y le pasaba la lengua. Y mi mamá tenía terror de eso. Tenía terror, especialmente cuando íbamos a visitar a una tía o cuando venían visitantes. Mi mamá me decía: tienes que dejar algo en el plato, porque si no vas a parecer un muerto de hambre. Así me decía ella. Así que yo con mucho sacrificio dejaba un poquito de comida. Y eso es lo que hacen las ovejas. Las ovejas, cuando van al potrero, dejaban un poquito de césped. Entonces el pastor lo que hacía, separaba a las ovejas de los machos cabríos, enviaban primero a las ovejas y después enviaban a los machos cabríos que arrasaban con todo. Entonces ahora se va a dirigir a aquellos que tenemos el mensaje verdadero, al remanente de Dios, el mensaje de los 3 ángeles, y le va a decir: venid benditos de mi Padre. Y va a decir todas aquellas cosas lindas, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve forastero y me diste alojamiento. Qué lindo, qué lindo. Es un mensaje maravilloso. Estamos hablando de la época del juicio final. Y hablando del juicio final, noten ustedes que Dios se va a fijar no necesariamente al final lo que está en la cabeza, que es importante, pero lo que produce la cabeza, el pensamiento y nuestra fe, acciones de fe. ¿Comprenden? Cuando venga Jesús no te va a decir: a ver, Ricardo Norton, ¿qué es lo que está en tu cabeza? ¿Cuáles son tus doctrinas? ¿Qué es lo que tú crees? Hoy en la tarde vamos a hablar acerca de la Trinidad. Me han invitado para hablar acerca de la Trinidad. Es una de las creencias que nosotros adoptamos. Pero es más que eso. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo con el mensaje adventista que Dios nos ha dado? 28 creencias fundamentales
en mi relación con el prójimo. ¿Comprenden? Y eso es lo que voy a hablar en esta mañana. ¿Cuál es la relación entre nuestra fe y cuál debe ser la relación entre nuestras obras? Porque hay varios pasajes que usan esto. Ustedes han utilizado para este lema fabulosamente esta metáfora linda. Pero hay pasajes como, por ejemplo, ustedes van a notar Mateo 16, 27. Jesús vendrá y va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Romanos 6, 2, versículo 6 también va a decir que en el juicio Dios va a pagar de acuerdo a las obras. Pero ¿quiere decir entonces que nosotros somos salvos por obras? No somos salvos por obras. Y eso ha causado, mis queridos hermanos y hermanas, una gran confusión. Una gran confusión. Porque la Biblia habla del juicio por obras, pero la Biblia habla que somos salvos por fe, sin las obras. Así que la Biblia se contradice. ¿La Biblia se contradice? No, no se puede contradecir. Entonces lo que se está refiriendo son a las obras meritorias. Esas obras que yo hago para tratar de comprar la salvación. Eso es lo que está condenando la Biblia. Y Romanos, especialmente San Pablo en general. Era como los judíos. Ustedes recordarán, por ejemplo, Pablo, que habla tanto de la fe, habla también de las obras. Y él dice que en cuanto a la ley, su comportamiento era irreprensible. Pero ¿cómo eran sus obras? ¿Cómo era? Según él decía que de acuerdo a la ley estaba bien en pensamiento, pero andaba persiguiendo a los cristianos. Hasta que un día Jesús se le apareció en camino a Damasco y le dio una bofeteada con el evangelio del amor. ¿Por qué me persigues? Así le dijo. Bueno, este tema es muy relevante y no estoy seguro si esa fue la razón por la cual lo escogieron, pero este año se celebran 500 años de la Reforma Protestante. 500 años. Y la Iglesia Adventista en gran manera está muy agradecido al movimiento de la Reforma. Es más, si usted lee El conflicto de los siglos y otros escritos de la hermana White, ella habla de los reformadores como Zwinglio, habla de Lutero. Eran hombres que fueron utilizados por Dios para oponerse a la tradición católica que en aquellos días imperaba. Porque hasta hoy día la tradición católica tiene igual poder que la Biblia. Inclusive en los días de Lutero, el Papa León X decía que la Biblia tenía autoridad porque la Iglesia Católica era la que le había dado autoridad a la Biblia. Y Lutero dijo: no, eso es un error. La tradición se debe sujetar a la Biblia, se debe sujetar a la palabra de Dios. Entonces nosotros como adventistas tenemos una creencia fundamental que dice: la Biblia es la palabra. No, le daba un adjetivo. Es la palabra infalible de Dios, así dice. ¿No es cierto? La Biblia es la palabra infalible de Dios. Y en la tarde vamos a hablar un poquito acerca de eso cuando vamos a hablar del tema de la Trinidad. Porque la Biblia no es de interpretación privada. ¿Comprenden? Y cuando una persona en la iglesia dice: no, la iglesia está en apostasía, yo sí tengo la verdad absoluta, y publica DVDs en la internet, en YouTube, y se presentan ellos solos como que si tienen el adventismo puro,
Es el criterio de ellos. Entonces en la tarde vamos a hablar cómo es que nosotros producimos conocimiento y qué es lo que nos une a nosotros como iglesia. Son 28 creencias fundamentales. Entonces Lutero con los otros reformadores formaron una serie de postulados, de los cuales nosotros como adventistas creemos porque están basados en la Biblia. Uno se llamaba sola escritura, el otro se llama sola fide, sola fe. La otra es sola gracia, solo Cristo y solus Deus glory, solo la gloria para Dios. Y hay muchos libros, inclusive la Pacific Press está produciendo un libro relacionado a estas 5 importantes solas. Pero con el lema que que se ha escogido muy apropiadamente, estamos viendo que en el juicio final estamos hablando de obras. Entonces, ¿somos salvos por obras o somos salvos por fe? ¿Comprenden? Entonces, ahora, son malas las obras, porque la Biblia habla de obras buenas y la Biblia habla de obras malas. Por ejemplo, ustedes van a encontrar algunos textos, por ejemplo, Hechos 9:36 habla de Dorcas que abundaba en buenas obras. Sin embargo, Jesús criticó a los fariseos que le decían en San Juan el capítulo 8: vosotros sois de vuestro padre el diablo, hablando de las acciones de ellos, las obras de ellos, obras buenas o obras malas. Las obras, en realidad, podríamos nosotros vivir sin obras. Por ejemplo, fíjense ustedes, ¿qué es el bautismo? ¿Cuántos de ustedes se bautizaron por inmersión? Quiero ver las manos. Bueno, ¿eso es una obra, sí o no? Usted tuvo que ir y llevar una toallita, ¿no es cierto? Y le dijeron: yo prefiero que los hermanos de iglesia no le digan a las personas que se van a bautizar acerca del procedimiento, porque algunas personas se llegan a confundir de cómo debe ser el procedimiento. Pero es una obra, ¿te imaginas? Cambiarse ropa, hay que llevar una muda de ropa limpia y le ponen uno una bata. Y entonces uno es bautizado. Después, ¿qué es visitar a los enfermos? Díganme, mis hermanos, visitar a los enfermos, ¿es una obra, sí o no? Ir a la iglesia. Y muchas veces ir a la iglesia lidiando con tráfico. Yo soy originalmente de Costa Rica, no de Puerto Rico, porque nos confunden mucho. La capital de Puerto Rico es San Juan, la de Costa Rica es San José. Estaba volando a Puerto Rico hace unos 3 años y estaba sentado a la par de un agente de UPS, United Postal Service, UPS. Y entonces me preguntó: ¿y usted dónde es? De Costa Rica. Ay, usted, es un dolor de cabeza para nosotros en Puerto Rico, porque paquetes que deben terminar en San José, Costa Rica, terminan en San Juan, Puerto Rico, y los que deben de terminar en San Juan terminan en San José. Bueno, yo soy de ese pequeño país en Centroamérica, y esto es una de las cosas que nos pasan a nosotros cuando estamos envejeciendo. Las obras, mis queridos hermanos, no importa dónde nosotros las hagamos, todo está o es producido por obras. Yo cuando estaba en Costa Rica, para ir a la iglesia tenía que tomar 3 autobuses. Y tenía que salir 1 hora y media antes para llegar a las 9:30 a la iglesia. ¿Hay alguna persona de Centroamérica acá? Quiero ver las manos. ¿Conocen a la familia Vallejos? Pastor Vallejos, Eugenio Vallejos, José María Vallejos, que recientemente se pensionaron. Ellos vivían allá en el sur del país. Para ir a la iglesia tenían que remar más de 2 horas en el verano tropical, porque vivían en el otro lado del Golfo, en un lugar que se llamaba Golfito. Llegaban
transpirados. Y era en una época en que no habían desodorantes o existían lo que hoy le llaman antiperspirantes. Así que ustedes se imaginarán, en una época, y no era la época en que uno llevaba ropa para cambiarse, eso, llegaban transpirados y venían con remo, llevando sol. ¿Son obras? Sí, son obras. ¿Es malo eso? No. La iglesia, todo el cristianismo está asociado con obras. Las obras, por esa razón, no son malas. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando nosotros tratamos de hacer obras para comprar la salvación. Y lo lindo de Mateo 25 es que Mateo 25 muestra el efecto de las obras de fe. Y Jesús les va a decir: tuve hambre y me diste de comer, y tuve sed y me diste de beber, y estuve vestido. Y ellos, ¿qué le van a preguntar? Ay, sí, yo me acuerdo exactamente. Estabas muerto de hambre y debe de estar agradecido que te di de comer. ¿Van a pensar así? No, le van a decir: ¿cuándo? ¿Cuándo ocurrió? ¿Se fijan ustedes en la diferencia de las obras de fe? Son naturales, son automáticas. No es el tipo de obras como hacían los fariseos. Gracias te doy, o los publicanos, Señor, porque no soy como este pobre miserable. Y que se paraban en los lugares amplios para que los miraran orar, ¿no es cierto? No, las obras de fe nosotros las hacemos inconscientemente y no nos va a doler hacerlas. A mí me gusta mucho el tenis, y creo que este fin de semana son las finales, el tenis en Wimbledon. Yo he estado en los 4 lugares de los donde se juegan los Grand Slams de tenis, en Flushing Meadows, en Wimbledon, en Roland Garros y a ver cuál es el otro, en Australia, en Melbourne. Bueno, el tenis es un deporte, es un deporte maravilloso. Podríamos decir que es un deporte para cristianos, porque en el tenis nosotros servimos. Y cuando uno juega tenis en concreto, por la forma como uno usa los zapatos, uno se come la planta, el hule de los tenis. Yo me los como, de manera que cuando jugaba tenis un par de veces por semana, cada 2 meses tenía que comprarme un par de tenis nuevos. Pero yo los compraba en ese lugar, Price Club, Sam's, donde cuestan 18, 19, 20 dólares el par de tenis. Y mi hijo finalmente dice: papi, necesito un par de tenis para la escuela. Y lo llevé a la tienda donde yo compro mis zapatos, los tenis, 20 dólares. Y me dijo: no, papi, acá no, estos tenis no. Pero ¿dónde quieres ir? No, vamos al mall. ¿Conocen lo que es el mall? ¿Ya? ¿Conocen a las mujeres de mármol? Les gusta el mar y el mall. El mar y el mall, ¿no es cierto? Y hay esposos que convierten a sus esposas en mujeres de mármol, las miman, las apapachan, las llevan a la playa. Entonces me lleva el chico comprar un par de tenis de 100 dólares, de 110 dólares, pero uno lo hace y no, bueno, yo no puedo decir que no me dolió del todo, pero cuando tú amas, tú das y no duele, lo da uno con gusto. Esas son, mis amados, las obras de fe. Eso es. No quiere decir que ahora ustedes de este fin de semana van a salir. No, ahora lo que yo voy a hacer es, en mi casa voy a abrir un lugar para darle desayuno a los indigentes. ¿Es malo eso? No es malo hacerlo, pero depende cuál es la razón por la cual tú lo estás haciendo. Si lo vas a hacer para granjearte el cariño y aprecio de Dios, esos son salvación por obras. Salvación por obras. Ahora,
quiero invitarles a abrir en sus Biblias en la epístola a Tito. La epístola a Tito. Y vamos a leer unos 4 o 5 textos. Esos textos reflejan todas las epístolas paulinas y otros textos también de las Escrituras. Tito. Ahora, noten lo que dice Tito acerca de las obras, porque y lo digo con cuidado, mis queridos hermanos. Nosotros somos salvos por fe, ¿comprende? Indudablemente somos salvos por fe, sin las obras de la ley. Pero hay personas que dicen: no, somos salvos por fe, por eso ya la ley quedó abolida y los 10 mandamientos, yo solamente soy salvo por fe. Es más que eso. Por esa razón, cuando nosotros hablamos de sola fide, solo gracia, solo fe, es más que fe. Y ahí fue donde Santiago, algunas personas, incluyendo Lutero, al principio tuvieron problemas aceptando la epístola de Santiago, porque Santiago dice: las obras, la fe sin obras es muerta. Y dice: no, es que tiene que haber algo malo. No comprendía, después lo comprendió él. Y Lutero fue uno de los que promovió que el que tiene por fe a Cristo en su corazón va a vivir en armonía con los mandamientos de Dios. Ahora, Tito es uno de esos libros chicos que en una forma maravillosa hacen ese balance. Fíjense, por ejemplo, Tito, el capítulo 2, el versículo 7: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Presentándote como ejemplo de buenas obras. Pero recuerden, mis amados, estas buenas obras no son intencionales. Yo me voy a preocupar ahora. Yo voy al restaurante y voy a orar bien fuerte para que la gente que están en otras mesas sepan que yo soy cristiano. ¿Será eso? No. Va a salir en forma natural. Otro texto del mismo capítulo, Tito, el versículo 14. Noten lo que dice: quien se dio a sí mismo Jesús por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Son obras de fe. El que por fe tiene a Cristo en su corazón, automáticamente va a hacer al bien. Una de mis citas favoritas de la hermana White, y tengo varias de ellas, pero una de mis favoritas se encuentra en el Discurso Maestro de Jesucristo, página 37. Ella dice así: los que por fe tienen a Cristo en su corazón, les será imposible ocultar la luz de su presencia. Imposible. Siempre va a hacer el bien. ¿Comprenden? Pero no es algo que hoy se levanta en la mañana y dice: Señor, ¿qué puedo hacer? Voy a hacer una lista de buenas obras que voy a hacer hoy para granjearme el cariño de Dios. No, tú eres cristiano, eres cristiana, y automáticamente esas obras van a fluir. Vas a testificar de Jesús, no importa dónde estés, si es en el autobús, si es en el restaurante. Eso es porque el que tiene por Cristo, por fe, va a hablar de Jesús y va a imitar a Jesús. Y para poder imitar a Jesús, tenemos que contemplarlo de gloria en gloria, y automáticamente usted lo va a hacer. Yo viajo con mucha frecuencia. Estaba volando hace unos 2-3 años. Estaba volando de Miami a Perú. Yo vuelo con American, así que American, y vuelo de Chicago, no tiene vuelo directo de Chicago a Lima, no tiene vuelo directo. Así que American lo que hace es que vuela generalmente a Miami y de Miami
a Lima más o menos 5 horas y media. ¿Hay alguna persona de Lima, peruano por acá? Hay algunos cuantos peruanos. Este año ya he estado 3 veces en Perú, incluyendo Juliaca, allá en el altiplano. Bueno, estaba volando para Lima y estaba sentado a la par mía un hombre elegantemente vestido. Y yo honestamente no uso corbata. Yo uso corbata para funerales, para ir a la iglesia y para ocasiones como estas. Porque yo pienso, ¿Jesús usó corbata, sí o no? No. ¿Usaremos corbata en el cielo? No. ¿No? La corbata la inventó una mujer que no quería que le llegara sangre al cerebro a los hombres porque corta la circulación. ¿En serio, mis hermanos? Corta la circulación. Cuando ustedes ven que en el púlpito hay un predicador que pone a dormir a la gente, no es, y tiene corbata, no es el predicador, es la corbata. A mí, cuando mi esposa está en la audiencia, me dice: mi amor, aflójate la corbata. A mí no me ayuda, pero yo sé que a algunas otras personas les va a ayudar. Bueno, estaba yo sentado con el hombre y entonces yo le pregunté a él: and what do you do? ¿Y usted qué hace? Son 5 horas y media, imagínense, de Miami hasta Lima, 5 horas y media. Hay que establecer diálogo. ¿Y usted qué hace? What do you do? Y él me dice: yo trabajo para una corporación que tiene inversiones de cobre en más de 70 países. Minas de cobre. Por lo menos Pizarro les dejó cobre a los peruanos, ¿eh? Y Cortés no le dejó nada, se llevó el oro, ¿no es cierto? Así que se nos llevó el oro por allá, pero por lo menos le dejaron minas de cobre. Y entonces el hombre muy amablemente me dice, así me dijo: yo trabajo para una corporación que tiene inversiones de minas de cobre en más de 70 países. Y así con desdén me dice: ¿y usted qué hace? Y yo no me quedé callado, sin corbata. Él estaba con corbata, con traje, bien vestido. Yo no me quedé callado. Yo le dije: mire, yo trabajo para una organización que tiene inversiones en más de 216 países. Porque la iglesia adventista está más o menos en 216 países. Ahora, si usted hace una pesquisa en Google, tiene que hacer Google, se llama la señora Google, no es señor Google. Y yo tengo que hacer esa corrección porque hace 1 año y pico estaba enseñando una clase de maestría y en el aula tenía a 2 alumnas. Y yo dije: si ustedes quieren saber más acerca de esto, pueden consultar con el señor Google. Y habían 2 alumnas en el grupo. Y una de ellas levantó la mano y me dijo: doctor, mire, no es señor Google, es señora Google. Pero lo dijo con tanta confianza y certeza que yo le pregunté: ¿y cómo está usted tan cierta que es señora y no señor Google? Y ella contestó: es que tiene mucho conocimiento, no puede ser un hombre. Así que yo no quiero cometer ese error más, absolutamente no lo quiero. Pero si usted hace una pesquisa en Google, y le va a decir algunas informaciones. Dice que hay 186 países en el mundo, otro te va a decir que hay 190, pero las Naciones Unidas reconoce 236. Y nosotros los adventistas estamos en 216. Mis hermanos, nosotros cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, automáticamente vemos a un hambriento y nos va a dar el deseo de darle de comer. Aunque hay muchas personas que a veces, y yo las he tenido, que van a nuestras iglesias pidiendo comida y no te aceptan comida, piden dinero. Y ya tú te das cuenta cuando lo que quieren hacer es aprovecharse de nosotros. Ahora, mis queridos hermanos, sigue diciendo Tito. Note Tito ahora el capítulo 3. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho. ¿Comprenden la diferencia? Esta es la diferencia entre las obras de fe y esas obras que nosotros tratamos de implementar para granjearnos el cariño de Dios o la salvación. No, mis hermanos. Así que hagamos
trabajemos no para comprar la salvación, porque ya la tenemos, pero porque va a ser un resultado de Cristo morando en nuestro corazón. Fíjese lo que dice el versículo 8: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. ¿Comprenden? Entonces tenemos que mantener un balance. No es que hoy debo hacer una lista de buenas obras para granjearme el cariño de Dios, pero tenemos que pensar en cómo ayudar a aquellas personas que tienen hambre, que tienen sed, que son forasteros. Nosotros somos forasteros. Y déjenme decirles, la iglesia adventista en los países del primer mundo está creciendo principalmente entre inmigrantes como tú y yo. Yo viajo, por ejemplo, estuve recientemente en Bélgica, la Unión Franco-Belga, más o menos 15,000, 16,000 adventistas, 11,000 de ellos del Caribe, Guadalupe, Martinique, Haití. Usted va, por ejemplo, España, aquí tenemos mi querido pastor Alejandro Delgado. Alejandro es de España y hoy estuvimos hablando esta mañana. 16,000 adventistas en España, 11,000 de ellos rumanos y unos 1,000, 2,000 latinoamericanos. Está creciendo entre extranjeros. Ahora, este país, mis queridos hermanos, este país está creciendo a un índice de 3 millones anuales. En otras palabras, la población en los Estados Unidos cada año está creciendo con forasteros. Bueno, es decir, son 3 millones, pero 1.4 de ellos somos hispanos. Y fíjese cómo Dios nos ha bendecido, que en los últimos 5 años nosotros los hispanos hemos estado bautizando para la división norteamericana más o menos 15,000 personas, que es más de 1/3 de todos los bautismos de la división. La división norteamericana en los últimos 5 años ha estado bautizando un promedio de más o menos 40,000 personas. 1/3 de ellos los bautizamos todas las conferencias, las asociaciones, porque hay una diferencia entre conferencia y asociación. Estamos bautizando más de 1/3 de los hispanos, sin contar los hispanos que se bautizan en iglesias americanas, porque hay muchos hispanos que van a iglesias americanas porque quieren aprender el inglés y porque el subsidio de la escuela adventista ahí es mayor que en nuestras iglesias. Estamos creciendo, pero es mínimo, mis hermanos, comparado al crecimiento. ¿Qué son 15,000 personas cuando cada año este país están creciendo? Solamente en hispanos estamos creciendo 1.4, más de 1.400.000. Les necesitamos ustedes. Este es un llamamiento. Tuve hambre, hay muchos, pero hay muchos forasteros que necesitan conocer a Jesús. Y entre ellos, mis queridos hermanos, y me quedan apenas un par de minutos, están nuestros hijos de segunda generación. Yo tengo 2 de ellos. En este momento, la mayoría de los hispanos, para julio 1 de este año, completamos 58 millones de hispanos en este país. El segundo país con más hispanos en el mundo, ¿saben cuál es? Estados Unidos. 58 millones, sin contar 4 millones de puertorriqueños, porque Puerto Rico tiene su propio censo, y sin contar 6 millones de hispanos indocumentados. Porque cuando la economía está buena acá, no importa cuántas
murallas vayan a poner, nosotros hacemos túneles y por ahí vamos. Porque este país es un país adicto a la mano de obra barata. Y eso es lo que ha ayudado mucho a la economía de este país. Pero la mayoría, 36% somos de primera generación en este momento. Pero para el 2020 la mayoría van a ser de segunda generación. Tenemos que trabajar para nuestros hijos que han nacido acá. Y si nosotros hiciéramos eso, estaríamos ayudando mucho a los hispanos de este país. Mis hermanos, esos hijos nuestros, muchos de ellos tienen hambre y tienen sed, son forasteros, y es tu responsabilidad y la mía vestirlos, cuidarlos y darles de comer. Que el Señor les bendiga.